En esta lección vamos a hablar acerca de las operaciones bancarias. Esta es una breve lección en la cual vamos a abordar los aspectos más importantes de la banca comercial, porque existen también bancos centrales, bancos de desarrollo, bancos de inversión, pero en esta lección vamos a hablar básicamente de la banca comercial. Y para iniciar vamos a mostrar el balance general de un banco comercial. Estos son datos reales, aunque no estamos mostrando cuál es este banco. Recordemos que el balance general siempre muestra el total de los activos, que da igual a la suma del pasivo y el capital. Este banco entonces posee efectivo por 98.783 millones de dólares, inversiones en instrumentos financieros por 496.000, un monto bastante mayor. Posee también instrumentos derivados por un monto de 197.000 millones. Su activo más importante es la cartera de crédito, que representa 747.000 millones. Esta cartera de crédito posee créditos de consumo, créditos de vivienda y créditos corporativos, que en este caso son los que representan el mayor monto. Ahora también posee cuentas por cobrar por 114.000 millones, propiedades, mobiliario y equipo por un monto bastante menor de 12.000 millones, otros activos por 66.000 millones, para un monto total de 1.734.268 millones. Por el lado del pasivo y el capital nos encontramos algunos pasivos como por ejemplo los depósitos de exigibilidad inmediata, o sea, son las cuentas a la vista por 573.000 millones, depósitos a plazo por un monto menor de 210.000 millones, préstamos interbancarios por 52.000 millones, acreedores por reporto por 183.000 millones, instrumentos derivados por 190.000 millones, otras cuentas por pagar por 356.000 millones, para un total de 1.568.000. Observamos entonces que el principal pasivo de este banco corresponde a los depósitos a la vista y luego los depósitos a plazo. Esas son sus principales fuentes de financiamiento. Pero también encontramos el capital social del banco por 31.000 millones, reservas por 26.000 millones y resultados acumulados por 107.000 millones, lo cual da entonces un capital contable total de 166.000 millones. Así entonces la suma del total del pasivo y el capital da igual al total del activo. Ahora vamos entonces a describir el funcionamiento de este banco, básicamente describiendo los principales usos y las principales fuentes de fondos que el banco posee y los cuales van a ilustrarnos entonces las principales actividades u operaciones de un banco comercial. Entonces empecemos por las fuentes de fondos del banco. Cuando hablamos de las fuentes de fondos, vamos a referirnos entonces por un lado a los pasivos, los cuales pueden ser cuentas de depósitos, que como ya vimos en el balance pueden ser depósitos a la vista, depósitos de ahorro o depósitos a plazo. Pero tenemos también fondos en préstamo. Entonces podemos tener préstamos interbancarios o préstamos del Banco Central u otros préstamos. Y encontramos luego por el otro lado el capital bancario y bonos emitidos. Entonces vamos a hablar un poco de cada uno de estos componentes. Empecemos por los depósitos a la vista. Cuando hablamos de los depósitos a la vista nos estamos refiriendo a las llamadas cuentas corrientes o cuentas bancarias de cheques. Se caracterizan entonces porque autorizan al propietario a la emisión de cheques y generalmente no pagan intereses o a veces pagan intereses cuando los montos son altos. Esto es lo que llamamos entonces un pasivo sin costos y no paga intereses. Y permiten entonces retiros en cualquier momento. Por eso decimos que son depósitos de exigibilidad inmediata. Por otra parte encontramos los depósitos de ahorro. Los depósitos de ahorro son tradicionalmente las libretas de las cuentas de ahorro. Y estas no autorizan a la emisión de cheques y usualmente no tienen un monto mínimo. La mayoría de los bancos permiten que estos retiros se puedan hacer en cualquier momento. Algo importante es que muchas de estas transacciones se dan a nivel electrónico. Entonces por eso nos encontramos con que
Muchas personas, por ejemplo, reciben sus salarios a través de depósitos electrónicos o bien realizan retiros o transferencias usando aplicaciones o usando las páginas de internet o los cajeros automáticos que los bancos poseen. Y también es frecuente el uso de las tarjetas mismas, o sea, tarjetas de débito, por ejemplo, tarjetas de crédito que permiten entonces debitar a las cuentas una vez que se realizan las compras. Ahora sigamos más adelante. Los depósitos a plazo son una fuente importante de financiamiento de los bancos. Son aquellos entonces que no pueden retirarse hasta la fecha de vencimiento especificada, a diferencia de una cuenta a la vista que uno podría retirar esos fondos en un momento cualquiera. La forma más común corresponde a los certificados de depósito. Y estos normalmente requieren una cantidad mínima de fondos y pagan una tasa de interés, por eso decimos que son entonces pasivos con costo para el banco. Ahora nos encontramos también con los fondos en préstamos, o sea, los préstamos de los bancos. Pueden ser préstamos del Banco Central u otros bancos comerciales, lo que llamamos préstamos interbancarios. Básicamente son una fuente de recursos a corto plazo y que proporcionan liquidez. Cuando corresponden al Banco Central, normalmente estos son préstamos lo que llamamos de último recurso, o sea que el banco recurre al financiamiento por parte del Banco Central solo cuando tiene una necesidad extrema de liquidez y no puede recurrir a otra fuente de financiamiento. Nos encontramos también con los acuerdos de recompra o los repo. Corresponden entonces a la venta de valores con un acuerdo de recompra de los valores a una fecha y precio específico. Esto es que, por ejemplo, si yo tengo una inversión que vence dentro de 6 meses, pero yo necesito alguna liquidez ahora, yo podría venderla con el compromiso de que la voy a volver a comprar dentro de un tiempo. Esto me permite obtener alguna cierta liquidez en este momento. Es entonces una fuente de fondos de corto plazo y se usa entonces para obtener liquidez. Los valores involucrados en este tipo de transacciones van a ser entonces el colateral, o sea, la garantía de la operación. Luego tenemos como parte del capital los bonos emitidos por el banco, que vienen a ser entonces una fuente de fondos de largo plazo y que financian activos fijos o activos de largo plazo. En este sentido tenemos algo que llamamos un calce de plazos, o sea, el banco va a tratar de adquirir activos de largo plazo, por ejemplo los activos fijos con financiamiento de largo plazo. Así entonces los compradores bancarios de bonos bancarios pueden ser particulares o pueden ser instituciones financieras, como sería en este caso aseguradoras o fondos de pensiones. El capital del banco entonces corresponde a aquellos fondos que el banco no tiene la obligación de pagar en el futuro. Recordemos que entonces un bono, préstamo o un depósito, el banco va a tener la obligación de devolver esos fondos en un momento futuro. Sin embargo, cuando es el capital no ocurre esto. Son fondos entonces obtenidos mediante la emisión de acciones o mediante la retención de utilidades de periodos anteriores. El capital representa el patrimonio o el valor neto del banco. Entonces, cuando hablamos del capital, muchas veces hablamos de un capital primario y un capital secundario. El capital primario corresponde a la emisión de acciones comunes o acciones preferentes y también a la retención de utilidades. Cuando hablamos del capital secundario, nos estamos refiriendo normalmente a las emisiones subordinadas y a las emisiones de bonos. El capital de un banco debe ser suficiente para absorber eventuales pérdidas que el banco obtenga en su operación. Aunque los bonos a largo plazo pueden ser considerados capital secundario, son un pasivo y por lo tanto no son entonces una reserva apropiada contra las pérdidas operativas. Por eso es que se vuelve muy importante ese capital primario. Los bancos evitan emitir nuevas acciones a menos que sea absolutamente necesario, o sea, cuando quieran incrementar ese capital primario. Y esto es porque las nuevas acciones diluyen la tenencia del banco y reducen entonces las utilidades por acción.
Los reguladores bancarios normalmente buscan que los bancos no mantengan un nivel bajo de capital, un nivel de capital inferior al que deben. Para esto, entonces, lo que se considera es que el nivel de capital debe ser suficiente para absorber pérdidas, de manera que dé seguridad e incremente la confianza en el público. Para esto, entonces, se han impuesto diversos requerimientos de capital en función de lo que llamamos los activos ponderados por riesgo. Entonces, dentro de esos activos, por ejemplo, en los préstamos, no todos los préstamos son de igual riesgo. Por lo general se consideraría, por ejemplo, que un préstamo de vivienda es de menor riesgo que un préstamo de consumo. Entonces, ese préstamo de vivienda pondera en una proporción menor para el requerimiento de capital para el banco. Y generalmente se aplican normativas internacionales, como pueden ser las normativas de Basilea, e igualmente los reguladores poseen regulaciones locales. Entonces, ahora sí, veamos este balance de este banco y entonces estamos viendo toda la parte derecha. Resulta más útil poder observar esto mismo, pero en términos porcentuales, y vemos entonces cómo el capital contable de este banco representa cerca del 10% de todo el pasivo y el capital. Es una proporción que podríamos pensar que es relativamente pequeña, pero por lo general es adecuada para la mayoría de las instituciones financieras. Vemos que su principal fuente de fondos corresponde a estos depósitos de exigibilidad inmediata. Esto entonces, aquí el banco hace un balance, hay un riesgo porque estos fondos pueden ser retirados en forma inmediata por los ahorrantes, sin embargo son fondos más baratos para la entidad, mientras que los depósitos a plazo no pueden ser retirados en cualquier momento por parte de los ahorrantes, sin embargo, sí representan un costo mayor. Hacemos una pequeña pausa para invitarles a que le den me gusta a este video y al canal de Habla de Economía, compartan este video con amigos y compañeros, le den clic a la campanita del canal y pueden comentar, ¿verdad? Y no olviden suscribirse al canal para poder seguir viendo todos los videos de habladeeconomia.com. Continuamos ahora entonces con el uso de los fondos por parte de los bancos. Y cuando hablamos de los usos de los fondos, entonces nos referimos a los activos que se reflejan en el balance del banco. Tenemos por un lado el efectivo, por otro lado las inversiones en valores, los préstamos que los bancos conceden, podemos tener también instrumentos derivados y activos fijos, entre otros posibles activos. Entonces vamos a hablar un poco de cada uno de estos. Cuando hablamos del efectivo, nos estamos refiriendo entonces a la cantidad de efectivo, o sea, de billetes y monedas que el banco mantiene como reserva para enfrentar las reservas regulatorias mínimas. Además, este efectivo asegura una liquidez ante eventuales retiros de los depositantes. Imagínese usted lo que sería llegar a un banco y que no tengan suficientes billetes y monedas para devolverle a usted parte o todos sus ahorros. Entonces es muy importante que los bancos siempre mantengan una cantidad de liquidez suficiente. Es importante decir que los bancos pueden utilizar diferentes fuentes para obtener recursos provisionales, o sea, pueden tener acceso a líneas de crédito o a préstamos interbancarios para obtener temporalmente liquidez para hacer frente a algunos de estos requerimientos. Con respecto a las inversiones en valores, podemos decir entonces que los bancos compran valores, dado que mantener el efectivo no generaría un rendimiento o una rentabilidad. Entonces los bancos pueden comprar valores que pueden venderse en el mercado secundario, o sea, los pueden liquidar cuando requieran mantener entonces más liquidez o tener más efectivo. Generalmente son valores gubernamentales de bajo riesgo y de alta liquidez, o bien valores corporativos de alta calidad que tengan una buena calificación crediticia y que dan entonces un mayor rendimiento. Lo principal son los préstamos bancarios. Ya vimos en el ejemplo anterior que el principal activo del banco correspondía
a los préstamos. O sea, una de las funciones principales de los bancos es brindarle préstamos a las personas. Estos préstamos, por ejemplo, pueden ser préstamos corporativos, préstamos entonces para capital de trabajo de las empresas o préstamos a largo plazo para las empresas. O pueden ser préstamos para las personas, como serían préstamos de consumo, tarjetas de crédito, préstamos de vivienda, préstamos para comprar automóvil, préstamos para salud, en fin, entre muchas otras posibles productos de crédito que los bancos posean. Observemos ahora en el balance del banco estos activos. Podemos verlo también en forma porcentual y vemos cómo la cartera de crédito representa el 43% del balance de este banco, de todos los activos de este banco, donde el principal en este ejemplo son los créditos corporativos. Hay a veces bancos muy enfocados en empresas, otros bancos son muy enfocados en personas. Y vemos que el siguiente activo en importancia corresponde a las inversiones en instrumentos financieros. Ahora bien, hay algo importante y es que los bancos realizan algunas actividades que no se reflejan directamente en el balance general y lo llamamos entonces actividades fuera de balance. Estas entonces generan ingresos, generalmente son comisiones que los bancos cobran sin tener entonces que realizar una inversión de fondos. Estas actividades crean entonces una obligación contingente para los bancos, o sea, no es una obligación en este momento, pero podría presentarse esa obligación en el futuro y por eso es que es importante analizar el impacto que podrían tener en el banco. Las actividades fuera de balance, las principales son las siguientes: compromisos de préstamo, o sea, la obligación de proporcionar un monto a una empresa en particular. Por ejemplo, muchas veces existen líneas de crédito con un compromiso de desembolso, de manera que esto significa que el cliente podría solicitar los fondos en un momento cualquiera y el contrato obliga al banco a proporcionarlos. Las cartas de crédito son otro ejemplo, cuando se respalda la obligación de un cliente con un tercero. En el caso de que el cliente no cumpla, entonces el banco va a tener que cumplir con esa obligación. Mientras el cliente cumpla, el banco no va a tener que desembolsar. Luego tenemos los contratos forward de divisas. Un forward es un acuerdo para cambiar una divisa en una fecha futura, pero a un tipo de cambio que ha sido especificado hoy. Entonces nos encontramos con que eventualmente el banco va a tener que efectuar ese desembolso en ese momento futuro. E igualmente otro derivado financiero son los swaps de tasas de interés que ocurren cuando se acuerda cambiar de manera periódica los pagos de intereses. Le invitamos a darle clic a nuestras listas de reproducción y que usted pueda seguir disfrutando de todos los videos de economía, de contabilidad, de finanzas, de estadística, de aula de economía. Muchas gracias por su atención.